escolástico, y que de alguna manera lo llevó a su exceso el más sutil de los medievales, el doctor Sutilis o el doctor Mariano, ¿no? John Duns Scott, que no es casualidad que nos mostrase el querido y el genial Duns Scott, franciscano, el joven, profesor de la Universidad de Colonia, de Salamanca y de la Sorbona, que nos mostrase quién era el argumento que podía ir más allá de la lógica atomista del querido doctor Angélico y de demostrarnos cómo la Madre de Dios es Inmaculada Concepción. Porque solo la genialidad y la profundidad y la sutileza, el más sutil de los medievales, vuelvo a decir, el genial escocés Juan Duns Scott, permitió ir más allá de Tomás de Aquino, ¿no? Entonces no era fácil llegar ahí, no era fácil, pero nadie dice que las grandes cosas son fáciles. Los grandes amores, los grandes esfuerzos, los grandes compromisos, mantenerse fiel a Dios, el Evangelio, ser cristiano, ser musulmán, o sea, ser fiel también es difícil, ¿no? Y por eso a veces son motivos de burlas en algunos lugares, ¿no? Ser también fieles a una vocación que de repente no genera grandes dineros, grandes ingresos y grandes famas, también puede ser también motivo de burla, ¿no? Y bueno, la parte cuarto, las notas sobre los autores, ¿no? Entonces, esto es el tomo 1, lo dejo por acá. El tomito 2 ya tiene que ir por otro lado. Vamos a ir un poco más rápido. Tiene textos, ¿no? De Francis Bacon, Comienzos del Nuevo Mundo, el proyecto de sociedad científica, de René Descartes, de las cosas que se pueden poner en duda, porque es la duda metódica la que René Descartes nos viene a hablar, a explicitar, a dar buena fe. John Locke, el origen sensible de las ideas, ¿ves? Es una sensibilidad de las ideas, pero estas ideas de Locke no son exactamente las platónicas, no son las agustinas, no son las cartesianas exactamente, y su sensibilidad tampoco va por ahí, ¿ya? Cuando abordemos a John Locke lo veremos. Baruch Spinoza, un hombre al que se le acusó y se le persiguió mucho porque no se le leía como hoy en día, ¿no? Hoy en día corremos el terrible error de decir, a mí me lo dicen, ¿no? El otro día una persona de la parroquia, ¿no? Lo conozco, la mamá de una amiga, poco me decían en el Facebook unas cosas, y claro, a veces cuando uno contesta el Facebook, trata pues de contestar lo que más o menos se está discutiendo, ¿no? O sea, argumentar mucho no sirve porque también uno argumenta mucho y le dice, usted es un creído, un soberbio, bueno, entonces, ¿para qué vas a...? Y a veces uno le hace la pregunta, señor, ¿usted ha venido acá a calificar la respuesta de los demás o a hablar? ¿No? Es como en el fútbol, ¿no? No, pero no me puedes hacer un gol, o sea... Es verdad que el debate no es un partido en el sentido de quién gana, quién mete más goles, pero es como un partido de fútbol, yo lo veo como un debate, ¿no? O sea, la idea es ganar en buena lid, o sea, ¿no? En buena lid, y golear al otro, pues si puedes meterle 50, le metes 50 goles. Esa es la forma de respetar al rival. Así es el fútbol. Y así son los debates, ¿no? Ahora, no quieres debatir, no te inscribas pues en el torneo, ¿no? Yo creo que le pasa un poco a los, y perdón que me moleste de repente, pero es lo que le pasa al fútbol peruano, ¿no? El fútbol peruano está ahorita pasando por un buen momento de los jugadores peruanos, como siempre nos ha podido pasar a veces en los clubes, en algunos lugares. Ahora a muchos chicos les va bien afuera en Europa porque ya están combinando frente al talento la disciplina, que es algo que hemos visto en pandemia, el mundo entero, tanto los europeos y otros lugares como en el Perú, nos ha costado ser disciplinados.
Porque parece ser que la disciplina es fácil de cumplirla cuando de repente soy disciplinado en mi trabajo y por eso me pagan bien, ¿no? Como en Europa, en Estados Unidos, en Japón. Pero ya cuando empieza a haber ciertos lugares donde la disciplina es exigible a un nivel más allá de lo normal, tan irresponsable es el peruano promedio como el alemán o como el francés, ¿no? Porque incluso son personas reacias a escuchar a sus gobiernos, no porque sus gobiernos tal vez son poco profesionales y poco académicos como el nuestro actualmente, sino que en el colmo de los males, o sea, el de nosotros a veces, por un lado le exigimos que nos dé las soluciones y por otro lado cuando nos dan normas no las cumplimos, empezando por el presidente, los congresistas, los mismos jueces, ¿no? Entonces, eso da que pensar, porque eso no tiene nada que ver con un problema de la filosofía que las personas no entendemos. De hecho, un poco de mi lectura era por ese lado, que yo les quería mostrar que hay muchos pensamientos. Ahorita no hemos tocado ningún peruano, pero que incluso, por ejemplo, acá lo que prima de repente es una espiritualidad, una religiosidad, ¿no? Pero eso es en todo el mundo. Lo que pasa es que nos formamos cliché, nos formamos que el alemán es muy inteligente, muy frío, cuando podríamos decirlo de otra forma. Como él no es una persona que pueda ser apasionada, solo le quedan sus fuerzas para ser lógico. Por lo tanto, con una mucho mejor educación, con una mejor cultura, con un mejor ambiente y con una mejor sociedad, la sociedad alemana es mejor que la peruana en cuanto a economía, hablamos, en cuanto a plata, pero también es más exigente y más rígida y más fría, ¿no? O sea, todo eso viene en el paquete, no, no. Es como cuando Messi, ¿no? Vamos a decirlo. Hasta cuando Messi estuvo en el Barcelona, todos en el Barcelona estaban bien. Cuando Messi quiso negociar con el Barcelona, recién se dieron cuenta los dirigentes del Barcelona que ellos cometieron un error. El error básico que cometían con Messi era que en la liga hay una norma que si tú ganas X moneda en, en una temporada, la siguiente temporada solo puedes ganar X medios. No te puedes reducir el sueldo más. Entonces, como no habían previsto, mira, yo no considero pues eso aceptable bajo ninguna justificación, ¿no? Un hombre que hacía noticia porque el fisco español le calculaba 22 millones más de cobro de impuestos que lo que él pagaba, ¿no? O sea, 22 millones más, como se pucha, ¿no? O sea, fue un sencillito, ¿no? 22 millones de euros, ¿no? Que producía, que ganaba más o menos 300 millones, 300 millones de euros al año, pero que generaba 600. O sea que Messi generaba lo suficiente para pagarle la planilla al Barça. Entonces, cuidar esa pepita de oro. Más allá que para mí Messi no solamente no puede ser considerado el mejor de estos tiempos, sino que es malo. Ya, y acá tal vez va mi, ¿cómo les podría decir mi argumento? Mi argumento es, tal vez no les interese, soy bien honesto, no tiene por qué interesarle a todos. Pelé era totalmente diferente. Maradona es un genio, la que yo lo vi, ¿no? Pelé también lo he visto y también pues, dos jugadores de otro nivel, de otro esto, ¿no? Messi primero no jugó una copa, o sea, se lo cuidó, se lo protegió. Estamos en una etapa donde el genio se lo protege. Es un crack, eso sí, no hay nada que darle, ¿no? Es un buen zurdo, los zurdos son muy buenos. Pero he visto también a Cueto, he visto a Oblitas, he visto al mismo Chorrio, que a mí como persona me cae muy mal, porque no es una persona leal a sus compañeros. A Año Solano, el maestrito, dicho por el gran Pelusa, ¿no? A Valderrama, que también le reconocía al querido poeta de la Zurda de Oro haberle enseñado a jugar a los colombianos. Entonces, al Diamante Negro lo he visto jugar, ¿no? Habilidoso, a Zico, ¿no? A Ronaldinho, ¿no? A Rivaldo.
¿no? Al fenómeno, ¿no? Al mismo CR7, ¿no? Ahora, y los últimos, Haaland, ¿no? Lewandowski. Entonces uno llega a la conclusión, ¿en qué sentido es el mejor Messi? ¿No? Porque acá también viene una discusión que acá me pueden decir, sí, estamos de acuerdo, ¿no? Pero yo hago las preguntas y quiero, o sea, esa es la filosofía. No quiero decir que mi discurso sea y les gane a todos. Tampoco busco que todos piensen como uno, pero construye un discurso para que desde esa visión de ese discurso sea un argumento difícil de tumbarse. ¿No? Por ejemplo, yo les diría, ¿es el mejor cabeceador? Por ejemplo, Carlos Pizarro recibió 2 años seguidos el mejor cabeceador de la Bundesliga. Y cuando venía acá no le daban pases por arriba, ¿no? O sea, a ver, pongan a Messi a cabecear a ganarle por arriba a los ingleses, a los alemanes, ¿no? A los paraguayos, a los uruguayos. No hace nada, pues. Pero tendría que tener la talla de CR7, ¿no? Más o menos para ganar. Ya, número uno. Número dos. Es la mejor gambeta, ¿no? Así como Neymar, ¿no? Tiene la velocidad del joven Mbappé ahora, ahorita no. Tiene una gran zurda, sí, sí, pero no es el único, ¿no? Xavi, Iniesta, Modric, ¿no? Hay muchos jugadores de buen pie, ¿no? El mismo Kroos, un alemán. O sea, no es que pues realmente ha sido un dotado, pues así ¿no? El mismo Jefferson Farfán tiene buen juego, un juego completo, ¿no? YouTube mismo tiene buena zurda, o sea, Cuevita cuando se pone a jugar también juega muy bien, ¿no? Y así, ¿no? Vamos a ver en qué es el mejor realmente Messi. Entonces, cuando tú tienes un jugador que no es el mejor en nada, tal vez tú digas, bueno, en promedio es el mejor, ¿no? Y los números son buenos, pero los números son buenos en Barça. En un Barça que para muchos fue el mejor equipo de todos los tiempos, ¿no? Entonces pasa otra vez con el argumento como con Pelé, ¿no? Pelé, por ejemplo, no sé, en el 70 que es para muchos, para mí también, el equipo de los mundiales, es el equipo. eh, con Pelé se pelea el campeonato, así de fácil. En cambio, todo el mundo no podría afirmar eso de, por ejemplo, Argentina en el 86, ¿no? Sí, Maradona, no, esa Argentina no pasa. Incluso algunos son un poco crueles, ¿no? Le dicen, esa Argentina tiene a cojos, pero no son cojos per se, en sí, son cojos comparándolos con la genialidad del talento del Diego. Acá hay un texto, El Anticristo, de Friedrich Nietzsche, una persona que equivocadamente muchos lo consideran anticristiano. Él cuestiona los valores del cristianismo endeble que él conoce. Pero, ¿quién no? O sea, a ver, hay muchos sacerdotes que son pedófilos. ¿Ese es un cristiano? ¿Ese es un seguidor de los sentimientos de Cristo? ¿Ese es un cura realmente? Es un violador que tiene que estar en la cárcel. Y ahí hará su examen de conciencia, su recuperación y su reinserción a la sociedad. Pero ese no es cura, porque no se comporta como cura, porque no actúa como cura, porque no siente como cura, porque no piensa como cura y porque no da la expectativa de cura. Entonces yo te pregunto, ¿de cura qué tiene? Es un disfraz de Halloween. Suena no sé, pues a un mendigo lo disfrazó de cura y es exactamente igual. Con la salvedad que incluso el mendigo está sin falta en ese momento y sin delito. Pues es un delito, señores. Tengo muchos amigos sacerdotes, como digo, tal vez eso me ayude y a la vez me exige ser duro, porque viene cualquier mamarracho y me dice, claro, una cosa es en general, ¿no? Decir la norma en general, todo. Ya cuando tienes a la persona en concreto, ya hay que también ofrecerle ayuda concreta. Y es un poco lo que la gente LGTB no entiende, ¿no? O sea,
la gente LGTB, justo hoy día Fernando, ¿cómo se llama este chico? Fernandini, y la señora Susel Paredes, ¿no? Bonito. Está bien, es un té de tías. Ojo, té de tías no porque sean lesbianas, maricones, homosexuales, ¿no? Sino son té de tías porque habla ya una conversación tan coloquial que a veces ya pierde seriedad y pierde rigurosidad de términos. Hablan términos que no son y cosas que no son. Porque el señor también que en su casa, como yo en mi casa, yo estoy en mi casa, una parte de mi casa, pero de todas maneras ahorita estoy tratando de hacer exposiciones con cierta reflexión. Obviamente, al no tener un público concretamente que me esté interpelando, cuestionando, ciertos tópicos se pueden ir un poco, ¿no? Por mi intención o por lo que haya y no necesariamente en un diálogo. Y eso es lo que hay que buscar. Por eso hago estos cursos y quiero hacer estos cursos y estos videos para ir dejando cápsulas, ideas, conceptos, pero que las personas vayan comprando los cursos, vayan aprendiendo los cursos, vayan formando los cursos y vayan teniendo elementos que decías para su formación, pero para que se forme y podamos en su momento competir. No que me siga, porque ese es el gran anhelo de un docente, ¿no? O bueno, más de un maestro, ¿no? Que tenga alumnos que más que repetirlo, lo quieran superar y a veces ir a la orilla contraria. Yo sé que es un sentimiento extraño, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, pero Julián, tú quieres, por ejemplo, ¿no? Es que esto no es una catequesis. En una catequesis, yo soy catequista y no doy mi opinión. Yo doy la enseñanza que la iglesia mmm, me da para entregársela lo más doctrinal y eclesialmente posible que pueda. Es como el obispo, ¿no? El obispo no habla su opinión como obispo. Y de hecho los obispos por eso no son profesores, ¿no? Porque el profesor también tiene todavía un poco, al menos a nivel universitario, ¿no? O de maestría, la opción de poder discutir e intercambiar ideas con el alumno, ¿no? Pero el obispo está ya en la obligación de proclamar, es voz de la iglesia. Entonces, no, yo cuando entrevisto al obispo tal, el obispo tal habla en nombre de la iglesia. Entonces, no es su voz la que, ¿no? Y el catequista un poco tiene esa tarea difícil, ¿no? Porque la iglesia pues no tiene el saber pues de un solo hombre, de dos hombres, es un saber complejo, duro, en donde a veces por intentar aclarar algún término o quitar alguna parte que no la entiendo, termino cambiando el mensaje y diciendo lo opuesto a lo que realmente es, ¿no? Entonces, siendo conscientes de eso, hay cristianismos que pueden tener un mensaje incluso contra la esencia del Evangelio y el mensaje originario de Jesús. Y Nietzsche lo deja abierto, de hecho. En esta publicación de editorial Blacabo Hermanos, hay algunas partes acá en la contratapa y quiero que lo escuchen bien. Dice, con extraordinaria profusión de puntos de vista, pone al desnudo las realidades cristianas. Sírvese de viejas hostilidades contra el cristianismo, pero al hacerla suya se convirtió él mismo en el nuevo origen de una lucha consciente contra el cristianismo. Nunca antes tan radical y tan llevada hasta las últimas consecuencias. Hasta ahí bien. Bien porque tal vez será su lucha. Digo, tal vez, entendiendo que al final se vuelve católico. Y está hablando de cristianismo, no está hablando de catolicismo. ¿Ya? Ahí hay que hacer salvedad. No está hablando de catolicismo, pero él se vuelve católico al final. Claro, lo que pasa es que como le genera este proceso de la sífilis que le infecta y le hace perder la razón, la gente dice, ah, no, como estaba loco, ya valía lo que sea. La hermana era simpatizante nazi. La hermana fue, que además tiene una relación muy particular con ella, muy conflictiva con ella, podríamos usar el término era tóxica, ¿no? Era su tóxica,
pero no era su pareja tóxica, no era su tóxica. ¿Por qué? Porque intoxicó la obra de Nietzsche para que la obra de Nietzsche llegase al Führer y llegase a los nazis. Y de hecho Hitler visitó ya al enfermo Nietzsche, porque claro, un hombre que te dice, oye, tú más o menos, ¿no? Oye, más o menos tú, este hombre promedio y mediocre, que no sabe lo que quiere, si quieres un bruto, ¿no? Algo así, ¿no? Era un lenguaje duro, era un lenguaje que exigía una voluntad de poder, un volver a los principios de un humanismo que iba contra ser benevolente con el débil, ¿no? Sino ser una excelencia, o sea, era un poco lo que evocábamos los méritos, las glorias que quieren buscar, por ejemplo, San Francisco de Asís, Juan de Francisco, y antes de su proceso de conversión, Ignacio Loyola, ¿no? Íñigo, cuando Íñigo desea, pues, servir a esta infantina, ¿no? O cuando por ahí algún otro santo, pues, o como Saulo desea masacrar y matar y arrestar a los cristianos, porque son una frente y Gamaliel le dice, no, ten cuidado, no vaya a ser que estemos luchando contra los planes de Dios, ¿no? Entonces, más o menos así, o sea, grandes santos ha habido, ¿no? Entonces, no quiero decir que Nietzsche sea un gran santo, pero está en esta etapa cuestionando y criticando lo que él conoce. Porque, ojo, más adelante vamos a pasar a una parte que tal vez para muchos no sea congruente, pero sí no es congruente porque Nietzsche es un crítico de su realidad. No es un crítico de la historia del cristianismo, porque él también viene de padres pastores. Entonces, cuando uno tiene un arraigo, una formación y sus padres son algo, por más que los cuestiones, a veces cuestionas porque conoces tu realidad y cuestionas a tu realidad, pero no vas más allá porque también siempre hay un respeto, pues no yo mismo, ¿no? Yo nunca me dejé considerar católico, jamás me dejaré de considerar católico. Yo me considero bastante mariano en algunas cosas, en un cariño a la Virgen, pero en el carácter, o sea, que yo tengo un carácter pues amable, dulzón, tiernito, ¿no? Tal vez con los niños, ¿no? Tal vez con el enfermo, tal vez con el anciano, ¿no? Pero como también mi medio de trabajo a veces es la academia, es la investigación, son los textos. Entonces, claro, en un texto, por ejemplo, ¿no? Viene un pata y me dice, oiga, Nietzsche es ateo. No, Nietzsche no es ateo. No cuestiona el cristianismo, pero sabe que el verdaderamente cristiano es lo mejor. Pero él está en una especie de crítica. Además, se vuelve católico. ¿Qué ateo va a ser un hombre católico cuando usted? No, es que a mí me han dicho, no, pero le estoy diciendo, pues estoy diciendo, ni se vuelve católico. Se confiesa ante un cura y se vuelve católico, ¿no? Que muchos biógrafos no lo valoren, eso ya no es mi problema. Pero los biógrafos no lo valoran, no quiere decir que no lo haya pasado. Es como yo. No sé, pues si Dios me libre al final de mis vidas, reniego, digamos, de causa natural, porque también yo entiendo que hay muchas personas que pueden llegar a ver, viejas, enfermas, abandonadas, en esta época del COVID, renegar de su destino, como si Dios los hubiera abandonado. Yo creo que no puedo decir que es fácil, pero jamás me atrevería a yo, estando en su situación, decir, qué malos cristianos, cómo no se mantienen firmes. Y eso pasa. Viendo la película de Madre Teresa de Calcuta, muchos hindúes, indies, le iban a hacer problemas, le iban a desalojar de esas habitantes a esta mujer que era acusada por otros sinvergüenzas de convertir al cristianismo a los indios. Y cuando estos indios llegan y ven a esta mujer rodeada de pobres, de leprosos, de personas abandonadas, de gente que nadie quiere,
con una hediondez y una pobreza, les choca desde los sentidos, desde los sentidos, desde los sentidos, desde los sentidos, hasta y salen, ¿no? Y por ahí alguien le pregunta, ¿y qué hacemos con esta cristiana que convierte? Larguémonos. ¿Por qué? Porque ella, cuando nuestras mujeres hagan lo que ésta hace con nuestro pueblo, allí la votaremos. O sea, ella hacía un trabajo tan humano que, o sea, ellos no vieron ahí una cristiana, ellos veían ahí una persona que amaba tanto a esos pobres y que nadie los trataba, que claro, es verdad que ella trabaja en algunos templos abandonados de estos hombres de otra religión. Es verdad, y eso duele. O sea, si yo tengo una capilla abandonada y viene alguien de otra religión, yo entiendo que alguien me diga, ¿no? No, si yo fuese sacerdote y me dijese, padre, mire, ¿cómo es posible que estas personas de otra religión... Y acá viene la pregunta, ¿quién está actuando anticristianamente? ¿Ya? Vamos a ir viendo, ojo, o sea, el anticristo es una crítica, pero no necesariamente a los valores del cristianismo como los enseña pues San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola. Están más cerca a lo que tú y yo hacemos de mal en el cristianismo, o lo que muchos hacen mal, por ejemplo. Si a mí me dicen honra padre y madre y yo soy millonario, tengo éxito, y bueno, pues a mis padres los mando a un asilo, total, no es mi problema. Y mi padre se sacrificó por mí, se sacrificó por, no sé, yo tengo solamente 2 hermanas, ¿no? Pero supongo que fuéramos 7 hermanos, ¿no? Y mi padre se sacó la mugre, mi madre se sacó la mugre y nos sacó profesionales a todos y nos ayudó. Y ahora que los 7 tenemos plata y somos exitosos y tenemos negocios, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo de repente, una persona antipática para muchos, pero que le entrega toda a su madre. Podría ser diferente. O sea, yo entiendo que hay gente que se admire. Incluso mi hermana me decía, ay, mira, hermano, mira cómo es admirable. Me decía, no es admirable. Porque si no lo hiciese, me demostraría que es una basura. Y la basura no es que sea algo malo, la basura es algo que no sirve porque es un desperdicio. En la naturaleza, salvo excepciones, en alguna circunstancia muy particular, las crías se portan mal, entre comillas, con los padres, con la madre, ¿no? Entonces, incluso, creo que en la naturaleza no hay moralidad, pues en ese sentido, no hay eticidad, no son sujetos morales, ¿no? Por lo tanto, tampoco sujetos de derechos en la visión tradicional, pero justamente eso también es un límite, una limitación. Entonces hay que proteger a los más desvalidos de esta creación, como ya lo había enseñado nuestro Señor Jesús, y como nos lo recuerda el querido hermano Francisco, ¿no? A través de sus poemas hermosos, su amor hermoso y su pensamiento deliciosamente lleno de amor. Porque tenemos estos dos grandes pensamientos de hay que conocer para luego amar, típicamente tomista, típicamente dominico, y luego amando se conoce, típicamente franciscano. Qué hermoso es este pensar de la iglesia que tiene para elegir. Por eso cuando alguien me dice, ¿no? Hay que recordar que somos unos y católicos. O sea, el filósofo también. El filósofo no es uno, o mejor dicho, es uno porque tal vez tenga un camino, una forma, un momento, pero es católico en el sentido que busca esta universalidad de ideas, esta universalidad de pensamiento, esta pluralidad
aunque no lo comparto ahorita, te voy entendiendo, te voy comprendiendo y trabajemos ambos porque no se trata de hacer lo que tú dices o lo que yo diga, sino de algo que genere un más allá de nosotros dos. Y de repente un tercer elemento y un cuarto que lo incorpore y genial. He allí la filosofía, he allí el encuentro del diálogo, he allí el discurso del diálogo intercultural, porque son las culturas de cada uno, el saber de cada uno, el conocimiento de cada uno que está en el constructo para el ser humano, para el varón y la varona. Ahora, obviamente, pues si digo ser humano ya se entiende mejor, ¿no? Porque en algún momento se nos puede escapar para hombre, ¿no? El hombre también designa a la mujer. Entendiendo también que hay muchas palabras del español que vienen del latín y que en latín había, sí, los tres géneros, ¿no? Masculino, neutro y femenino. Entonces, a veces, por ejemplo, ¿no? El masculino era us, el neutro era también y en am era el femenino. Entonces, y todos, ¿no? Los adjetivos tienen igual cosas, por hecho, la lengua está muerta, pero la iglesia sigue siendo la lengua oficial de la iglesia, por lo que representa, porque nos une a los griegos, a los romanos, nos da la modernidad, nos permite ver pues, el renacimiento italiano, y llegamos al romanticismo alemán, hegeliano. Hegel comparte esta potencia del romanticismo alemán, de una vuelta a revalorar el apasionamiento, la fuerza, el vigor, sin entrar en un irracionalismo, sin entrar en una falta de la razón, pero ejercer en las luces nos ha dicho la diosa razón. Abajo las religiones que no se basen en lo que los ilustrados quieran. Hay un ataque anticlerical, un secularismo, pero hay un problema. Cuando el secularismo no lo veo bien, bueno, tal vez en Europa tiene sentido, porque eh, su cultura ha sido construyendo como herencia a tal nivel que comparten más elementos culturales que religiosos, ¿no? Pero en Europa es al revés, perdón, en América Latina es al revés. Somos no solamente católicos, como es la lectura mesiánica materialista de Walter Benjamin de Marx, sino somos marianos. El mexicano es guadalupano. Acá en América, acá otra vez en Lima somos más de varias vírgenes, ¿no? Mi mamá es de Chapi, ¿no? Virgen de Chapi. Y hay muchas, bueno, de alguna manera en el Perú tal vez no es así conscientemente, pero todos al ir a la procesión del Señor de los Milagros vemos a la querida Virgen de las Nubes. Y esta Virgen de las Nubes es María Santísima, pero en una advocación de Quito. De Quito. Y miren esta construcción, este constructo, este valor que nos lleva el Señor de los Milagros, el Señor de los Temblores. Acá se ve medio moradito, ¿no? Chalequito. Me gusta, porque Alianza, mi alianza, la Alianza Campeón de 2021, al cual agradezco al equipo también, me uno también al saludo de Claudio Pizarro, obviamente Jefferson y el Zorrito, gracias Barco, gracias también al joven eh, arquero, Campos, a todos los muchachos, amigues, al que lo conocemos ya años, muchos en Alianza, ¿no? A Benítez, el paraguayo, a Concha, ¿no? A varios, no quiero empezar a hablar, ahorita me emociono. Nos unamos, ¿no? Gracias Jeffrey. Pero sí, 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 no me cansaré de también, pero ese saludo no es pues para la gente que llevó a mi alianza a poder perder la categoría.
y que obligó a que muchos elementos a los cuales le tenemos cariño, los blanquiazules como Leo Butrón y otros, salgan de la puerta falsa. Qué vergüenza, señores. Ahorita ni me quiero acordar de qué grupos son, porque realmente una falta de respeto mínima se merecería, ¿no? Y sus madrecitas no tienen la culpa de que ustedes sean unos incompetentes totales. Con el mayor de los presupuestos nos dieron pues una segunda, casi jugar a segunda, no puedo decir, no puedo decir, o sea, tú gastas plata y haces que el equipo de tus amores, que la alianza ganador, que el equipo del pueblo termine jugando la segunda, la Liga 2, ¿no? Por eso se llama Liga 2, porque la segunda no me sale, o sea, ni me va a salir. Y si me sale de repente, se me sale una lisura. Entonces, en esa dinámica del fútbol apasionado, irracional y lógico, el hincha encuentra una identificación con el romántico alemán. De hecho, los grandes discursos de los cuentos, Hansel y Gretel, eh, bueno, hay unos discursos, unos cuentos alemanes que también son de esas épocas, ¿no? La Caperucita Roja, ¿no? Las aventuras del joven Werther, ¿no? Son pues un poquito, ¿cómo decirlo? Necesitadas de mucho esfuerzo eh, para entender que el ser humano principalmente no siempre actúa con la razón solamente, sino es un ser libre, es un ser apasionado. Por eso es que ya con Juan Pablo II, que nos habla de una cultura de la muerte, del pecado social, también nos habla de la teología del cuerpo, porque la filosofía a veces se olvida de la corporalidad, de la res, del corpus, ¿no? Del totus tuos, cuando decía San Juan Pablo II, todo tuyo soy, madre, ¿no? Y la Virgen también, es un fiat voluntas tua domine, ¿no? Hágase en mí, Señor, tu voluntad, completita, toda tuya, soy la esclava del Señor, la sierva del Señor, Anchila Domini. Es verdad que cuando uno dice en la etapa escolástica la filosofía es la anchila de la teología, pero ¿quién dice soy la anchila Domini? O sea, la anchila de Dios, es la Virgen. Entonces, si la filosofía tiene unos paralelismos con la Virgen María, aguanta, ahí sí ya esa filosofía no es cualquier cosa, pues, ¿no? O sea, no es una segundona de la teología, una segundona de Dios, pero es que no puede ser distinta, porque ya nos habla San Agustín en su definición de pecado. El pecado es adversio ad deo et conversio a criatura, la aversión a Dios y la vuelta a la criatura. O sea, lenguaje español actual, sacar a Dios del primer lugar y poner a cualquier cosa o a cualquier persona en vez de Dios, incluyendo la Virgen, incluyendo la Virgen. Muy madre, muy Teotocos, muy Mater Dei. Es mi madre, es la auxiliadora, la buena madre. Nadie lo niega, ni lo va a negar. Ni lo puede negar, ¿no? Entonces, y ahí entenderán que el peor insulto es a la madre. Y cuando uno, por ejemplo, uno no es loco para ir y ver un turbante y insultarle al agua, al Corán, a un turco, ¿no? O a un árabe, ¿no? Porque uno piensa que es el loco. Pero parece que ese miedo al loco fanático ya se va al otro extremo, ¿no? O sea, hay gente que te insulta a la Virgen y quiere que te les aplaudas, ¿no? Yo no. Llamarán malcriado, llamarán todo. Nunca me he disculpado por ser grosero, por ser matón, por ser malcriado, eh,
cuando maltrató a María Santísima en un medio. Nunca me he disculpado ni lo voy a hacer. Y la otra persona me exigía, ¿no? Pues usted tiene que disculparse. Jamás le dije, usted le ha faltado el respeto a mi madre. Y si usted cree que falté el respeto a la madre tiene justificación, lo vuelve a insultar. Porque además de poco prudente, usted es un idiota. Usted es un idiota. Entonces ya la persona entiende. Entiende lo que está haciendo. Y entiende que ha hecho mal mucho tiempo. Y yo digo, no me pida perdón a mí. Usted sabrá. Usted sabrá. Porque yo asumo que el nivel de estupidez que tiene para hacer este acto es tal que solamente se lo puedo permitir a un ignorante total o a un retrasado mental o a una persona que tal vez no ha nacido con este idioma, ¿no? Que tal vez, no sé, es alemán, es chino, entonces el castellano no lo entiende bien, entonces piensa que es una especie de alabanza de repente, ¿no? Pero hay que hablar español naturalmente, no, pues jamás. Y no tengo por qué disculpar, porque eso implicaría que hay alguna posibilidad de ofender a la Santísima Virgen. Hay alguna, ¿no? ¿Qué posibilidad va a haber? ¿Qué posibilidad debe darle un hijo para que alguien agreda a su madre? Claro, yo no digo que vayamos matando a todos los majaderos, ¿no? No, eso tampoco, no hay que ser tan exagerados. Ahí me podrá decir, hay que ser más prudente. No. En el amor y en la defensa a la madre no hay templanza. No puede haberla. La caridad, a menos ese es mi pensar y es mi sentir, ambos, ¿no? Me exige poder actuar de tal manera que la otra persona sienta la ofensa imperdonable, injustificable, violadora a toda norma y a toda comprensión que ha ejecutado, en que ha delinquido. Pues ese es un delito, ese no es un error. O sea, la gente no anda mentando a la madre, ni anda maltratando a la madre de uno literalmente. Porque amanecí pues de malas, no vamos a. Por favor, ¿qué es eso? ¿Y ustedes creen que eso es normal? Bueno, esa persona pues no está bien, no está bien. El anticristiano, el anticristo. Para mí, quien permite la ofensa a la madre es un anticristo. Y lo demuestra Jesús. Cuando Jesús está pasando, siempre hay alguna producción no católica que, y ese es no católico, claro, pues es claro, porque no es católico. Pues, un católico tiene a María, su madre, y a la Santísima y a la Santa Madre Iglesia en ese lugar de preferencia, en ese lugar especial. Somos hijos de la Iglesia, somos hijos de María. Que venga alguien a ofender a mi madre, a bañarse, a bañarse, ¿no? Entonces, el Papa también un día se le escapó. Y yo creo que por ahí vamos el sentir latino, ¿no? O sea, el latino no podría, somos de sangre caliente, por eso, pues, ¿no? O sea, yo no sé, pues, pero si a un ruso le haces eso, también, no va a reaccionar fríamente, ¿no? O un inglés o un alemán, no creo que reaccione fríamente. Y por eso nuestra iglesia también tiene que ser entendida y defendida, pero sobre todo querida, amada, sentida, ¿no? Acordémonos en esta película de Agustín, cómo Agustín mismo no puede ante el horror de lo que iba a defender después verbalmente no pudo, porque era horroroso, injustificable. Y estaba ahí su madre, ¿no?
Ustedes se imaginan, Agustín, pues, como lo dicen las confesiones, nunca merecí tal madre tan buena, tan justa, tan noble. Estamos hablando solamente de una mujer que incluso había departido con un pagano como esposo. ¿Qué no se puede decir de la Virgen? Que incluso el mismo Lutero tenía frases hermosísimas para la Virgen, porque una cosa es ser hereje y otra cosa es ser tonto, ¿no? O sea, ir volviendo, ¿no? Como les decía, los musulmanes tienen palabras también para la Virgen de Fátima, para la Madre de Jesús, porque entienden eso, entienden que Jesús es el gran profeta, su madre no puede ser cualquiera, no puede ser cualquiera porque la madre de un ser especial termina por ser especial por ser madre, más que por ser mujer solamente. Ojo, no estoy diciendo que las que no son madres no sean especiales, pero yo he visto en mis hermanas, en mis primas, cómo la maternidad las marca, las cambia, casi les hace el proceso de la transubstanciación en la persona, ¿no? Una transpersonalización, pero es una mejora, es un 2.0, es una versión beta, fuerte, mejorada, vigorizada, como son las madres que en Latinoamérica al menos, yo no creo en Europa, porque en Europa más bien pasa el fenómeno de que muchos jóvenes se juntan y no tienen hijos, y ni siquiera se casan, ¿no? Pero en Latinoamérica tenemos muchas madres solteras, entonces la realidad de la mujer es que sufre porque los sinvergüenzas de los varones huimos y escapamos del compromiso de engendrar y de ser padres, ganando más en muchos lugares que las mujeres haciendo lo mismo, y no cuidamos, no mantenemos a los hijos. Entonces el hijo crece, se es famoso como Cristiano Ronaldo, y fácil, lleva a su viejita pues, a sus edificios, pues, ¿no? Porque así es, porque así se le agradece. A ver, tú andas a hacer receta, meterte con su viejita, pues yo no creo, ese no te va a decir, sí, ¿no? A vez de un cañonazo te mete ahí nomás, te desaparece. Justo acá estoy viendo, ¿no? Una nota de querido CR7, ¿no? Algo así como mi mamá se casó, parece. Creo que es él, ¿no? No, no, me pareció verlo rápido, por eso. Si no es, no pasó nada. Pero miren la frase que más o menos, supuestamente creo que la dice, la vi rápido. Mi mamá se casó enamorada, mi papá del brazo de su amante. Entonces, ese chico, ese joven, no es portugués, pero es una realidad en Latinoamérica. O sea, no me, porque un día, ¿no? Un amigo me decía, a él es papá ya, Julián, ya que mis hijos no me serán igual que la madre, pero ¿cómo va a ser el compadre? Pero si tú eres un sinvergüenza, un picaflor, eres mi pata, y yo soy tu pata, ¿no? Y nosotros hemos tenido formación de hermanos maristas, o sea, de hombres religiosos, de hombres consagrados a Dios. Una gran formación en valores, principios. Y tenemos grandes madres. Y tú eres un sacahualtero. Que te van a primero, chicos, porque chicos, una cosa es que te tengan que querer porque eres su padre, porque la formación misma católica que les has dado, a pesar de lo que eres tú, les genera el ser honrar padre y madre. Pero de ahí, pese a que te traten igual que su mami pues se desvive por ellos y los hace ser lo que ellos son, como tu madre y la mía por nosotros, por favor, pues, o sea, no hay, pues, no hay, ¿no? Cerca de 40 años, no hay. Seguimos. Anticristo de Nietzsche, de 1844 a 1900. No, pero acá hay un problema. ¿Cómo va a ser del 844? No, acá está mala. Es de 1900. No, no, pero acá está mala fecha. ¿Eh?
Miren, acá tendría que ver. No, 1800 no puede ser, ¿ves? Pues, ¿cómo funcionan los...? Bueno, acá voy a tener que ver algo está mal acá, los datos, las fechas. Ya. Mm, a un ratito. Ah, ya. Él muere en 1900. Entonces su hermana es la que hace popular las obras de Nietzsche. A ver, vamos a encontrarlo un rato porque, claro. Ella es creadora del archivo de Nietzsche de 1894. Su padre era el pastor luterano del pueblo alemán de Rockheim-Lutzen y fallece en 1935. Claro, ella es la que ayuda. ¿No? Ella publica El joven Nietzsche, la vida de Nietzsche. Claro, él es la que... Claro, incluso ella publica... Nietzsche y su hermana, la leyenda del incesto más famosa de la filosofía, ¿ves? Claro. Bueno, que he conocido del ideal de la vida. Desde niño he corrido tras él y siento que en el fondo de mi corazón nunca mostré hacia él una conducta vil. Incluso acepta el buen influjo de la Biblia. Esta forma en que, en conjunto, se mantiene hasta ahora en Europa, la veneración a la Biblia es quizás la mejor contribución a la templanza y perfeccionamiento de las costumbres que hay que agradecer al cristianismo. En efecto, Nietzsche, que por sus progenitores procede de familiares de pastores, cree que el tipo de personas más nobles que ha encontrado y que es de un cristiano perfecto. Considero una honra proceder de una familia que tomó en serio el cristianismo en todos sus aspectos. Y acá ya viene. Acá también me gustaría más adelante leer el prólogo, pero eso lo voy a hacer después con otras obras y ya de repente introduciéndome en el tema de Nietzsche, en el tema de qué cosa significa Dios ha muerto, en el tema de su relación con la voluntad de poder y el nazismo, en la interpretación correcta que les ha dado Martin Heidegger del gran Friedrich Nietzsche y la visión del Übermans o transhombre o superhombre. De todas maneras, bueno,
un ratito. Lo que pasa es que también son tantas cosas que a veces uno va entrando, pantalla completa, compartir. Bueno, este es mi tema que más o menos estoy tratando para estos años. Por eso de repente esta parte ya la publicaré cuando publiquen esta charla, este artículo, este paper. Será pues para el otro año. Y se llama Notas sobre el secularismo y clave teológica. ¿No? Julián Domingo María Concha, filósofo. Bueno, acá compartida con una compañera que lo que pretende es la alienación, la cosificación en Habermas. Tenemos que recordar que el concepto de alienación es eso, o sea, es un concepto marxista usado por Marx, pero que tiene un proceso como el de la cruz, ¿no? Una cruz medio rara, vamos a decirlo así. Se supone que yo estoy pues en la base y en un grupo social. Pero si yo quiero aspirar muy rápido, me alieno, me salgo de cierta línea, ¿no? O me vuelvo a o me alineo, no alieno, pero me alineo hacia algo que me va a sacar de esta comunidad. Entonces mi comunidad deja de ser mi comunidad para yo volverme un individuo no común. La cosificación va pues a la despersonalización de la persona o del ser humano para una objetivización reducida y una mirada cosificada. Ya lo estás trabajando en Habermas, esta compañera y amiga, y también en Joshua Lucas. Veo un poco más la cosificación, sabiendo que Lucas tiene también alguna visión católica y todo esto, ¿no? Y es un asalto y conciencia de clases, ¿no? De las clases sociales, de esta lucha. Hay que ver un poco también cómo John Rawls, ¿por qué? Porque Rawls, por más que sea un liberal, busca un planteamiento de ser justos, y de alguna manera el marxismo, cuando reconoce e identifica la alienación, y es más, ese concepto es tan marxista que de la parte marxista es lo que tomará, por ejemplo, Augusto Salazar Bondi para una lucha contra la corrupción, que era la charla que, bueno, el día de ayer iba a realizar, pero mi papá se puso mal, lo íbamos al policlínico y luego a clínica, entonces ya no pudimos ya no pude hacer la charla misma, ¿no? Y ahora después voy a ver si la hago igual para que quede para mis cosas más particulares. Bueno, en Latinoamérica tenemos al profesor, que el profesor Joel nos estaba conversando en la maestría sobre Augusto Salazar Bondi, y según el Tusser, que es un gran marxista, dice que Marx joven es el joven hegeliano, ¿no? Ahora, con el profesor Dante hemos visto también en la maestría Tomás de Aquino la diferencia entre la persona humana y divina, ¿no? Es lo que le puedo sugerir, por ejemplo, a mí. Este fue el evento que hemos venido trabajando, donde también mi profesor y ahora está como segundo. En el grupo de investigación, Carlos Mora dice: los horarios de sufrimiento, la modernidad y la ciudad sin Dios. Claro, un poco lo que les decía, ¿no? Dada que la modernidad es un constructo a partir de San Agustín, realmente, la ciudad de Dios es lo que él quiere parafrasear. Entonces dice, ¿no? Lo sagrado y el sufrimiento. O sea, el problema del mal. La modernidad y la ciudad de Dios, Carlos Mora. Y fue interesante escuchar esa vez la ponencia. Bueno, el adelanto que hemos compartido nosotros entre el grupo de investigación Filosofía y Liberación, y somos aquellos que van a marcar y van a trazar van a marcar y van a trazar el rumbo para estas nuevas definiciones.
Hay un concepto de cultura de fe alienígena y yo también la voy a trabajar según una tesis que encontré. El ateísmo incondicional y sincero no se encuentra, según esto, en contraposición a aquel ideal como a primera vista parece. Antes bien, es tan solo una de las últimas fases de desarrollo, una de sus formas finales y de sus consecuencias lógicas internas, es la catástrofe que impone respecto de una bimilenaria educación, para que la verdadera educación que al final se prohíbe a sí misma la mentira de que hay que creer en Dios. Bueno, en la conclusión de esta tesis, que era la que recogía un poco, bueno, voy a darle más ámbito, más cuerpo. Era el hombre de conocimiento y el hombre moral se identifican. El instinto de verdad es lo que constituye la esencia, aunque la interpretación del hombre y la forma de la cultura que se hace ingresar en la depresión filosófica, la depresión fisiológica. Y acá viene un tema también interesante, también apasionado, también. A ver un ratito. Vamos, ¿cómo nos vemos? Siempre la camarita. Importante la imagen. Bueno, eh, perdón. Ya habíamos dicho de que la conclusión de la tesis era que el hombre del conocimiento y el hombre moral se identifican. El instinto de verdad es lo que constituye su esencia. Aquella interpretación del hombre o forma de cultura que le hace ingresar en la depresión fisiológica. ¿Qué quiere decir? Esta tesis también tiene que ir viendo con relacionarse un poco, aunque no es de Nietzsche directamente, pero al haber una voluntad de poder, al haber una voluntad férrea, fuerte, tal vez heredera pues de ese pensamiento espartano, de la austeridad y todo, pero ese no es el mundo. O sea, nosotros estamos viviendo más como la gloriosa Atenas, como una búsqueda de... Es más, ya no estamos ni siquiera viendo como un mundo griego, estamos viendo ya como un mundo persa, ¿no? Y no estamos siendo pues los esclavos del rey Dios, ¿no? de Jerjes o de Darío, sino estamos siendo ya estos reyes o estos nobles de cosas exquisitas, raras, ¿no? Un celular de repente como este que es inteligente, ¿no? Y que es de lejos muy superior a la tecnología empleada acá en el libro, que salvo el Vinny Fan, este libro pudo haberse hecho ya para el siglo de la imprenta y todo eso, ¿no? Y el mismo elemento de la computadora que tengo al frente, pues es mucho más en el del siglo XX, ¿no?
Entonces, estas conclusiones lo que nos hacen es empezar otra vez con el proceso. Nosotros hemos venido, como les señalaba, de una filosofía que de alguna manera, como da el decir, el amante de la filosofía es el amante de los mitos y en simultáneo hay una religión muy light, ¿no? Entonces, lo secular, light, está dada en una religión light. De hecho, las religiones en todos los demás aspectos del globo son mucho más intensas, ricas, valiosas. En Grecia no. En Grecia tenían, o sea, ni siquiera era una cultura griega uniforme. Eso va a irse consiguiendo después. En el trabajo del helenismo, en el trabajo ya de lo romano, cuando ya son subsumidos y ya son la cultura llamada greco-romana o romanas secas. Ahora, de esta síntesis que va a haber junto con la religión cristiana de los primeros siglos, con el mensaje de los apóstoles y con las enseñanzas de ellos, por ejemplo, en la Didache, el cristianismo da una intención de avance, de mejoras, de recorporación y de este crecimiento de la llamada teología revelada o de la patrística hasta, ¿no?, siglo V, hasta San Agustín. Entonces, hasta ahí tenemos puras civilizaciones tradicionales o premodernas, ¿no? Es decir, de Bolívar Echevarría. Y la secular es la religión más fuerte, pero es mucho menos rígida, mucho menos condimentada, ¿no? Que, por ejemplo, la religión, la religión ortodoxa, clásica, ¿no? De cualquier grupo más fanático, más intenso, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos lo teológico hegemónico, tenemos por un lado los ortodoxos, que son las teologías cristianas no europeas y premodernas, y luego tenemos a los árabes, a los judíos y las teologías no cristianas premodernas interrelacionándose. Entonces, el producto de esto va a ser la escolástica cristiana europea premoderna, ¿no? Yo sé que me da Julián, pero premoderno es igual que escolástico. No, no necesariamente. Es verdad que la escolástica es antes de la premodernidad desde Europa, pero cuando hablemos de la filosofía latinoamericana y más concretamente de la peruana, hablaremos de que la escolástica que llega a nosotros ya no es ni siquiera esta. ¿Ven? Acá es un producto puramente europeo, pero no esencialmente europeo. Bolívar Echevarría, que conoce a Heidegger, Sartre, Marx, Weber y Marx, ¿no? Y plantea las 15 tesis. Acá viene el tema de lo que te decía y te vengo a decir. Esta racionalidad es una construcción, como si hubiese un progreso, como si fuéramos a mejorar en ese sentido. Un feudalismo que nos lleva hacia el renacimiento, a Descartes que le lleva al racionalismo. Y bueno, Descartes tiene las dos reyes, las dos reyes, perdón, la coextensión extensa, y Leibniz hace un binomio con Newton, y el empirismo de Thomas Hobbes. Entonces David Hume no lo aguanta, y no sé qué vaina hacer. Digo vaina porque en realidad dice acá como que empirismo de Thomas Hobbes y Newton con Leibniz se juntan, pero Hume es el que va a liberar el sueño dogmático a la filosofía wolfiana kantiana. Porque, ojo, luego tenemos a Kant, a la Ilustración y a las clases de las luces. En el cielo de las luces, Immanuel Kant, como buen ilustrado, nos habla que el ilustrado es aquel que duda, que desconfía, es una especie intelectual, que sabe todo un poco, pero hay un problema. Es crítico con cosas que le llegan cuando él está ya formado, pero no se va cuestionando siempre su formación.
Y ahí está el anquilosamiento del que nos hablaba la ilustración como un, ¿cómo se llama? Arqueología del saber. Es una parte de la operación Howler también. Acá también tenemos que reconocer que, por ejemplo, en el calvinismo hay un préstamo, hay una usura y hay una predestinación. Y el único lugar que lo están haciendo o le están dando estos permisos es Holanda. Aunque Holanda es una pequeña comunidad anexada a España. Se me ha explicado uno de los padres. Bueno, la modernidad europea generó que el mundo esté globalizado, pero también generó la duda de lo que ella pudiera generar. Porque ahora te voy a ir explicando. En la tesis 2, Bolívar Echevarría plantea la esencia de la modernidad. La modernidad como esa promesa de gestar la democracia o democráticamente y acabar con toda la escasez. ¿Por qué la escasez? Porque el capitalismo es la forma normal de lo que el socialismo es la primera forma, ¿no? Son modernidades. Bueno, les decía, ¿no? O sea, la tesis 2 viene con el fundamento, con todo este tema. Eh, Tratar de que las cápsulas de la filosofía vuelvan a este vínculo. Ahí pues ya tenemos que el capitalismo y el socialismo son dos visiones normales en las cuales tienen que intervenir e intervienen de hecho las modernidades. ¿No? Por eso ya no se van a escapar. Y Europa crea la modernidad. Es un producto puramente europeo, pero no esencialmente europeo. Voy a echar barriga de nuevo, ¿no? Pues, bueno, acá es un tema muy interesante
Porque entonces estamos viendo cómo esta modernidad llega en una visión hegemónica y del secularismo más débil a Latinoamérica, entre otros puntos, ¿no? África, Asia, etc. La racionalidad, otra vez volvemos. Esta racionalidad, pues la ha venido trabajando del feudalismo al renacimiento, a Descartes, al racionalismo que llegó a Kant. Pero Kant se achoró y le dijo, a ver, señores, ¿cómo es esto? ¿No? Aclárenme, vean algunas cosas. Bueno, y el Zapper AUDD, la etapa de la ilustración neta. Bueno, bueno, como les decía, Juan Luis Escoto, el más útil de los medievales, Franciscano él, dice que la escuela de la filosofía moral o escocesa o inglesa. Entonces él está junto con el calvinismo, con la teoría de derecho, con la atomización del conocimiento, con el capitalismo, con el positivismo. Bueno, en la tesis 2 también nos hablan de que el mundo del exterior son las fuerzas productivas. También en las civilizaciones y las tradiciones antiguas hay una escasez de lucha violenta por el agua. Y acá la clave de la superproducción es justamente esto, ¿no? Que somos una sociedad moderna. La modernidad es la aparición de la técnica, pero ya en el siglo XI, donde las nuevas fuerzas productivas abren la posibilidad de la vida de una emancipatorias abundantes. La ley de la dialéctica, ¿no? La conversión cuantitativa en cualitativa, la unidad, la negación. Ahora luego de ver esta ley de la dialéctica pasamos a... Ya.
Y ahora para terminar de armar un poco esta de la ética protestante, que es muy necesario que la vayamos entendiendo a cabalidad, porque entonces nos hace ver cómo el cristianismo va influyendo, pero van quitando también las bases para que sea un sistema bello o no. La profesora Rosa Tuesta, estoy de repente pensando en hacer algo porque ya aparece varias veces y escribe bastante breve, ¿no? Ahora voy a almorzar y después ya al truco, truco. Estoy escribiendo ahora. Mm, Bueno, la ética protestante, ¿no? No, pero a mí está faltando bastantes personas, porque no. O sea, Marcos hay más todavía, dice. Bueno, acá han visto algunos elementos que también sería importante ir. Si desean también aprender, voy a estar dando un curso virtual. Dios mío. Y este aporte de Lucas, ¿no? Vamos a ver qué tal dice Edward.